Y hoy el tema es pensamientos que nos alejan de la bendición de Dios. ¿Qué pensamientos me alejan de la bendición de Dios? Salmo 115, versículo 3 al 7. Vamos a leerlo. Salmo 115, versículo 3 al 7. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 115, del 3 al 7. Nuestro Dios está en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Tomen asiento. Este es un texto bíblico que usted le puede leer a cualquier idólatra, a cualquier que tiene ídolos en casa. Y si sabes, parece que no has leído el Salmo 115 del 3 al 7. Nuestro Dios es un Dios real. Más real que la persona que está a tu derecha o a tu izquierda. Es mucho más real. Es el único Dios verdadero. El único Dios que da las bendiciones. Pero ¿saben qué pasa, amados hermanos? Lastimosamente, muchos cristianos tienen pensamientos equivocados sobre nuestro Dios. Y esos pensamientos no nos permiten disfrutar las bendiciones de Dios en nuestras vidas. ¿Qué pensamientos, pastor? ¿Saben qué pasa? Tristemente, muchos cristianos pensamos que Dios es como los ídolos. Que Dios no nos ve. Que Dios no nos escucha. ¿Está entendiendo? Muchos cristianos piensan que Dios es un ídolo. O son como aquellos dioses falsos. Y esos pensamientos nos llevan a vivir una vida que no es agradable a Dios. No sabes que en todo momento Dios te está. No sabes que en todo momento Dios te está escuchando. Y pensamos que, bueno, Dios nos ve en la iglesia nomás. Esos pensamientos son aquellos que nos alejan de las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Pensamos que Dios no nos habla. Por eso no nos congregamos mucho ni leemos su palabra. Como leíamos en el Salmo 115, versículo 5. Tienen boca, mas no hablan. Cuando usted no lee la palabra de Dios, está diciendo, ¿ves? Tú eres igual que los demás, Dios, porque tú no me hablas. ¿De qué serviría estar todos los días en un templo lleno de ídolos que tienen boca, pero que no pueden hablarnos? Que no pueden darnos un consejo, que no pueden decirnos qué hacer en tiempos de dificultad. Lamentablemente muchos cristianos pensamos, o parecería que pensamos, que Dios es como esos ídolos que no hablan. No, Dios no me habla a mí. Pues no nos congregamos para escuchar mensajes de su palabra, ni tampoco leemos la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios nos deja claro que Dios nos habla. El problema está que no queremos escuchar la voz de Dios. En Jeremías 22, 21, bien claro dice la palabra de Dios, dice, te he hablado en tus prosperidades.
Te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, ¿qué cosa? No oiré. Este fue tu camino, ¿desde cuándo? Desde tu juventud. ¿Qué pasó? Que nunca oíste mi voz. Dios siempre está ahí hablándonos. A través de un mensaje, a través de su palabra. Pero muchos no queremos escuchar la voz de Dios. Por eso ni leemos la palabra, ni escuchamos un mensaje de parte de Dios. Por eso pensamos que Dios no tiene boca, que Dios capaz es como aquellos ídolos. Pensamos que Dios no nos ve. Por eso tenemos pecados ocultos en nuestras vidas. Porque pensamos que Dios no nos ve. Porque si tú supieras que Dios te ve, no tendrías pecados ocultos en tu vida. En Salmo 115, 5, versículo en la parte B dice, tienen ojos, mas no ven. Muchos cristianos quieren la bendición de Dios, pero no quieren dejar sus pecados ocultos. Quieren ser bendecido por Dios, pero no quieren dejar tus pecados ocultos. Su tranquilidad está en que nadie conozca sus malos caminos. Mientras más nadie sabe, no hay problema, todo está bien. Venimos a la presencia de Dios a clamar por bendiciones, a clamar que nos escuche. Venimos a la presencia de Dios a orar por nuestra familia, a orar por sanidad, a orar por provisión económica. Pero venimos sin arrepentimiento. Venimos sin confesar nuestros pecados delante del Señor. La palabra de Dios declara y aclara que nada está oculto delante de Dios. Proverbios 15:3, la Biblia dice lo siguiente. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están solo en la iglesia. Así dice la Biblia, amados hermanos. Los ojos de Jehová solo están en tu casa. Están en todo lugar. Solamente mira a los malos. Mira a los malos y a los buenos, dice la palabra de Dios. Todos los secretos de nuestra vida están revelados delante de la presencia de Dios. Nada podemos esconder delante de sus ojos. Usted y yo no podemos esconder absolutamente nada delante de sus ojos. Hebreos 4:13 dice la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea, ¿qué cosa? Manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Está entendiendo? No hay nada que podemos ocultarle. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Para Dios no existe pecado oculto. Dios conoce todo lo que hacemos. Hace un momento leíamos en la palabra, los ojos de Jehová están en todo lugar. Pensamos que Dios no nos oye, por eso no hablamos con Él en oración. Por eso que no oramos. En Salmo 115:6 hace un momento leíamos, orejas tienen, mas no oyen. Si nuestra vida está llena de problemas y dificultades, tan llena de amarguras, de cargas, de aflicciones, si tu vida está llena de problemas, de dificultades, de deudas, hasta no sé por qué más, ¿por qué no oras? ¿Por qué no oramos? Si mi vida está llena de problemas, dificultades, cargas, ¿por qué no nos tomamos tiempo para hablar con Dios? La respuesta, ¿sabe cuál es? Porque creemos que Dios no nos oye. Porque creemos que no vale la pena hablar con Él si Él no va a escucharnos o no va a respondernos.
Lamentablemente, para muchos cristianos orar es perder el tiempo. Por eso que están, trabaja, para fin de mes ver su sueldo y desaparezca en 1 o 2 días por todo lo que tienen que pagar. Para muchos cristianos orar no sirve de nada, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios escucha nuestras oraciones, que Él es un Dios que nos oye cuando le hablamos. Según de Crónicas 7:12, la Biblia dice: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, ¿qué le dijo Jehová a Salomón? Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Jehová se apareció de noche a Salomón y le dice: hey Salomón, yo he escuchado tu oración. Si usted sigue leyendo la Biblia en Jeremías 33:3, usted sabe bien ese versículo, que es algo que ya está marcado desde un inicio. Clama a mí y yo te responderé. Jehová le dice a Salomón: Salomón, yo he escuchado tu oración. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios no nos oye? Porque si estamos en problemas, tratamos de solucionarnos nosotros como sea y no decimos a Dios que Él nos ayude, que me dé sabiduría, qué es lo que tengo que hacer? Señor, como David escribió, saca mi alma de la cárcel, me siento abrumado. Cada vez que estaba en algún problema, siempre David oraba a Dios. Decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? David nunca dijo: muy bien, voy a salir y voy a... No. Mi socorro viene de Jehová. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo. David, en cada problema que estaba, siempre estaba orando. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Pensamos que nuestro olor pasa inadvertido para Dios. Por eso nos preocupa oler a veces como mundanos. En el versículo Salmo 115, versículo 6, dicen: tienen narices, mas no huelen. Cuando vamos a visitar a una persona muy importante o cuando vamos a salir, queremos dar una buena impresión. Y lo que usamos son perfumes para poder oler bien y todo lo demás. Ahora pregúntate en esta noche: ¿nuestra vida, mi vida, será un olor agradable a Dios cuando venimos delante de la presencia de Dios? Según de Corintios 2, 14 y 15. La Biblia dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. ¿Somos gratos nosotros? ¿Somos grato olor de Cristo? ¿O será que venimos delante de la presencia de Dios con olor a vicios, con olor de fornicación, con olor de adulterio, con olor de mundanalidad, con olor de pornografía, con olor de cualquier vicio o pecado del mundo? Y venimos así delante de la presencia de Dios. Mi anhelo, mi deseo siempre tiene que ser una vida agradable a Dios. Según de Corintios 5, 9, la Biblia dice: amó la maldición, según de Corintios 5, 9, por tanto, procuramos también
o ausentes o presentes, serle agradables. Mi anhelo tiene que ser que yo tengo que ser agradable a Dios. ¿Te das cuenta que muchas veces son estos pensamientos que nos alejan de Dios? Pensamos que Dios no nos habla, que Dios no nos ve, que Dios no nos oye. Y es más, que Dios no huele cómo venimos ante su presencia. Y es ahí donde tú y yo nos preguntamos, ¿de verdad usted y yo quiere la bendición de Dios? ¿O se conforma así como está viviendo? ¿O de verdad decir, yo sí anhelo que Dios bendiga mi vida, que Dios bendiga mi familia? Pero ¿sabes? Algo claro dice en el Salmo 109, versículo 17. Amó, ¿qué dice la Biblia? Amó la maldición y le sobrevino. Salmo 109, versículo 17. Amó la maldición y le sobrevino y no quiso la bendición. Y ella se alejó de él. ¿Saben qué pasa? Que muchos cristianos, o la mayoría de cristianos, dice querer tener la bendición de Dios. La mayoría, si yo te preguntara, ¿quieres tener la bendición de Dios? Amén. ¿Quieres que Dios te bendiga? Amén. No hay nadie que me dijera, no, yo no quiero que Dios me bendiga. No creo que haya alguien que diga esto. ¿Sabes? Todos decimos querer tener la bendición de Dios en nuestra vida, pero nuestras acciones y nuestras decisiones dicen todo lo contrario. En el texto dice, si no queremos la bendición se va a alejar de nosotros. Y eso es exactamente lo que parece que muchos cristianos estamos haciendo, que las bendiciones se alejen de nosotros. Si en este día te preguntaran, ¿de verdad quieres la bendición de Dios? Definitiva vas a responder, claro, yo sí quiero la bendición de Dios, quiero la bendición en mi vida. Si quieres la bendición de Dios, entonces te respondo, entonces, ¿por qué sigues afanado buscando donde no la vas a encontrar? Si quieres la bendición de Dios, ¿por qué estás buscando donde no lo vas a encontrar? Mateo 6, 31 al 33, la Biblia dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién te afana diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Puedo entender a los gentiles esas cosas que se afanan, pero tu Padre sabe tus necesidades. Lo único que tienes que hacer es buscar primeramente el reino de Dios, y todo lo demás vendrá por añadidura. Como cristianos tenemos que comprender que el problema no es el trabajo o los negocios o los esfuerzos para obtener algo, sino el problema es estar lejos de Dios. Por más que nos esforcemos, tenemos que comprender que no podemos ser bendecidos si estamos lejos de Dios. No podemos ser bendecidos si para nosotros el reino de Dios no es algo importante en nuestra vida. Si para nosotros buscar al Señor no es la prioridad. Tenemos que comprender que como cristianos, Dios no es una alternativa, Dios no es una opción. Dios tiene que ser la primera y más importante prioridad en mi vida. Para mí Dios no es una alternativa, Dios no es la segunda opción. Dios es lo primero en mi vida. Queremos la bendición de Dios,
pero no la buscamos. Salmo 111, versículo 2. Quieres la bendición de Dios, pero no lo buscas. Quieres que te caiga del techo, así como el maná. Queremos la bendición de Dios, pero no lo buscamos. Salmo 111, versículo 2. Grandes son las obras de Jehová. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las obras de Jehová, buscadas en todos los que las quieren. Quieres la bendición de Dios, pero sin embargo no la buscas. ¿Quieres la bendición de Dios? Entonces, ¿por qué no quieres obedecer la palabra de Dios? Quieres que Dios te bendiga, pero sin embargo no obedeces la palabra de Dios. ¿Te estás dando cuenta? Tú quieres la bendición de Dios, pero tus acciones no obedecen la palabra de Dios. Deuteronomio 28, 1 y 2, la palabra de Dios dice bien claro. Deuteronomio 28, 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzará si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, no solamente para guardar, sino que cosa, poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. ¿Qué va a pasar si yo hago la palabra de Dios? Si yo pongo mi actitud y obedezco la palabra de Dios, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No solamente eso, dice la Biblia, y vendrán sobre ti, ¿qué cosa? Todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Hace un momento, ¿se acuerdan que leíamos el Salmo 111, verdad? Que 17, que como hice el mal, ¿qué pasó? La bendición se alejó de él. Como amó el mal, la bendición se alejó de él. Y bien claro algo habla de Deuteronomio 28, 1 y 2. Que si yo escucho atentamente la voz de Dios, y no solamente la escucho, pongo por obra lo que he aprendido, dice la palabra de Dios, que las bendiciones me van a alcanzar. Posiblemente todos sabemos o hemos escuchado del Deuteronomio 28, 1 y 2, que la obediencia trae bendición. Es más, hasta nos dicen, ¿no? Hermano, por favor, pase. La obediencia trae bendición. Pero no basta con saberlo. Es necesario ponerlo en práctica. Tenemos que saber que nuestra obediencia, ¿qué refleja mi obediencia? Mi obediencia refleja mi fe y confianza en el Señor. Tu obediencia refleja tu fe y confianza en el Señor. Y también refleja nuestro amor. ¿Por qué obedeces? Por amor. Pues muchas veces en situaciones que nos resulta muy difícil hacerlo, de aceptar que tenemos que hacerlo, y se nos hace complicados, decimos en nuestro corazón, Señor, esto lo hago porque te amo. Y es así como sometemos nuestra voluntad por amor a Él. Y eso trae bendición a nuestras vidas. Muchos cristianos dicen querer la bendición de Dios, pero no quieren obedecer el mandamiento del bautismo, ni tampoco quieren poner su vida de pareja bajo la bendición del Señor. Es decir, no quieren casarse, quieren que Dios bendiga su relación de pareja, pero la palabra de Dios nos dice que la bendición de Dios está en el matrimonio. Tenemos que reconocer que hay muchas áreas en nuestras vidas en las que no estamos obedeciendo al Señor, sino en realidad queremos seguir haciendo nuestra propia voluntad. Queremos seguir viviendo a nuestra manera,
Pero si de verdad usted y yo queremos la bendición de Dios, tenemos que obedecer. Porque no es solamente una frase, es una verdad espiritual. La obediencia trae bendición. No nos conformemos con ser solamente oidores de esta palabra, sino hacedores de ella, obedeciendo a lo que Dios ha dicho y esperando las bendiciones que Él ha prometido. En Josué 1:8 dice la Biblia: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes, ¿y qué cosa? Y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. No solamente te lo vas a aprender, no solamente vas a meditar, sino ¿qué cosa? Dice la Biblia: haz conforme a lo que está escrito. Y si haces eso, dice la Biblia, harás prosperar tu camino. Y no solamente eso, dice la Biblia, y todo te saldrá bien. Y aquí está el núcleo de la bendición de Dios. ¿Saben qué pasa? Muchos queremos ser bendecidos. Pastor, pero yo leo la Biblia. Pastor, pero yo medito. Pastor, pero esto, yo hago esto. Espera. Está bien. Estás como aquel joven rico. ¿Se acuerdan? Sí, yo he guardado los mandamientos desde muy pequeño. Y has hecho, sí. Genial, tranquilo, está muy bien. Tú eres más santo que yo, parece. Pastor, yo leo la Biblia, yo oro de madrugada, yo busco a Dios. Pero ¿estás haciendo lo que está escrito en la palabra de Dios? ¿Estás actuando como lo que estás aprendiendo? ¿Estás haciendo lo que dice la palabra de Dios? Josué 1:8 bien claro dice: porque entonces harás prosperar tu camino. Y no solamente tu camino prosperará, sino que todo lo que hagas, todo, absolutamente todo, te saldrá bien. ¿Cuál es el manual de la bendición? La Biblia. En la palabra de Dios está todo lo que nosotros necesitamos para conocer una vida bendecida, para hacer lo que al Señor le agrada, para poder recibir la bendición del Señor sobre nosotros. Leer la palabra de Dios y ser edificados espiritualmente por ella es ya una gran bendición. Pero también en ella conocemos la voluntad del Señor. Comprendemos lo que es agradable y lo que no es agradable al Señor. Muchas veces se nos dice que la Biblia es el mapa de nuestra vida, y es una realidad. Es el mapa que nos muestra el camino de bendición, nos muestra el camino que debemos seguir para poder no solamente recibir una bendición, sino para caminar en bendición todos los días de nuestras vidas. En toda la Biblia podemos encontrar ejemplos que nos muestran que la obediencia a la voluntad de Dios y su palabra suman bendiciones a nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que comprender que la desobediencia y la rebeldía nos restan bendiciones. Por eso que a muchos nos cuesta obedecer. ¿Y por qué estoy viviendo así? ¿Por qué porque te cuesta obedecer? Porque te cuesta rendir tu voluntad a la voluntad del Señor. Entonces, pastor, quiero ser obediente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que empezar? ¿Cómo para poder ser bendecido? Como cristianos tenemos que ser obedientes en todo, dice la Biblia. Pero algunas de las áreas principales en las cuales nuestras obediencias deben comenzar es lo primero: congregarse con constancia. Eso dice la Biblia. Si no hubiera un versículo que no nos respalde, no podríamos decir esto. Muchos quieren ser bendecidos, pero solamente vienen los domingos. Muchos quieren ser bendecidos, pero solamente no vienen al ayuno, a la vigilia, culto de oración, no. Pero después quieren predicar, quieren servir, quieren salir a la calle a predicar. No sé cómo hacen. Parece que no ha leído Hebreos 10:25, no está en su Biblia.
Un día voy a revisarle a ver si está Hebreos 10:25 en su Biblia, posiblemente esté borrado. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Tú ves a tu hermano el domingo, hermano, ¿qué pasó? No te he visto el miércoles en el culto de oración, no te he visto en el ayuno. Estás haciendo lo que dice Hebreos 10:25, exhorta a tu hermano que no lo ves en el culto. Tenemos que comprender que para los cristianos congregarse no es una opción. No es una opción congregarse, sino es un mandato que debemos obedecer. ¿Cómo un mandato, pastor? Al libro de Hebreos 10:25. No es una opción congregarme, es un mandato del Señor que tengo que congregarme. Queremos obedecer a su palabra. Una vez habiendo recibido a Cristo en nuestro corazón, ¿no? Tenemos que bautizarnos después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón. Mateo 28:19, la Biblia dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tenemos que comprender que bautizarnos no es una alternativa. Bautizarnos no es una opción de hacerlo. No lo hago, a ver, habrá otro bautismo, posiblemente ya no haya ya otro. Lo hago, no lo hago. Saben, el bautismo es un mandato del Señor. Y Él mismo nos dio ejemplos. Como iglesia no debemos poner impedimentos para las que personas obedezcan al Señor en este mandamiento del bautismo. En Hechos 8:36 al 38, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí no dice que el eunuco tuvo 4 clases de capacitación para ser bautizado. No dijo que luego tuvo que llevar un taller de 3 meses para que no, el eunuco dijo: aquí he visto agua, ¿qué me impide que yo sea bautizado? Si veo agua ahí. Y Felipe le dijo: lo único que te impide, tienes que creer en el Señor. El eunuco dijo: sí creo en el Señor Jesús. Muy bien, bajaron del carruaje, y Felipe lo bautizó y listo. Es un mandato del Señor. En Mateo 28:19 que hemos leído, id a ser discípulos, pero no solamente hagan discípulos, sino que cosa, bautizándolos también en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Miren, 2 obediencias: congregarse con constancia y bautizarnos después de habernos conocido a Jesús. La tercera obediencia que tenemos que hacer: ordenar la vida en pareja, casándonos o cortando relaciones pecaminosas. Solamente hay 2 opciones: o me caso o corto esta relación. Y no lo digo yo, si no tuviera un fundamento. Hebreos 13:4 dice la Biblia, y posiblemente no tengas el Hebreos 13:4, por eso muchas veces vivimos así. Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla.
Pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice la Biblia? Los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancillas. Pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso está en la Biblia, no los estoy diciendo como un título ni nada por el estilo. Eso está en Hebreos 13:4. Muchas personas vienen a Cristo viviendo relaciones libres, es decir, sin estar casados. Pero al estar en Cristo debemos procurar dejar ese estilo de vida y ordenar nuestra vida buscando la bendición de Dios en nuestra relación por medio del matrimonio. ¿Cómo se busca la bendición de Dios en nuestra relación? Por medio del matrimonio. Aquellas personas que vienen a Cristo viviendo en adulterio, en relaciones con otras personas, tienen que saber que en obediencia al Señor, con ayuda y por medio de su poder, deben terminar esas relaciones que no agradan a nuestro Dios. O me caso o me separo, no hay un término medio. Pero hay gente que es cristiana, hay gente que vive así y normal. Recuerden que hay un versículo que hemos leído que es el Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Otra de las obediencias que tenemos que hacer, la primera obediencia, ¿cuál era? Era congregarse con constancia. La segunda obediencia es bautizarnos después de haber recibido a Cristo. La tercera obediencia es ordenar la vida en pareja, casándonos o cortando relaciones pecaminosas. La cuarta obediencia es poner nuestra vida para servir al Señor. Y no lo digo yo, amado hermano, está en la palabra de Dios. Poner nuestra vida al servicio del Señor. Mateo 20, 26 al 28. Mateo 20, 26 al 28. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso hace un momento o hace días hablábamos que Jesucristo no solamente tiene que ser nuestro Salvador, sino tiene que ser nuestro Señor. ¿Saben? Tenemos que comprender que no podemos llamar Señor a Jesús si no queremos servirle. Tenemos que comprender, usted no puede llamar a Señor a Jesús si no quiere servirle, si no le está sirviendo. No puede llamarle Señor porque no le está sirviendo, no es su Señor. Tenemos que comprender que servir al Señor no requiere una invitación, no requiere que se nos pida. Pues la mayor motivación para servir al Señor, la mayor motivación para servir al Señor es su misericordia por nosotros. La mayor motivación de servir al Señor es su misericordia. Él ya sacrificó por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presenta tu pastor, pero ¿cómo puedo servir? Ahí puedes decir, yo quiero servir, no sé, póngame como mujer, limpieza, en cualquier área, estoy dispuesto para servir a Dios. Quiero que sea el Señor en mi vida. Tenemos que comprender
que poner nuestra vida al servicio del Señor también incluye nuestras finanzas. Porque como alguien decía, que el Señor me toque todo menos mis bolsillos. Es que seguro no tienen su Biblia el 2 Corintios 9:7. Hay que revisar ese versículo bíblico. El 2 Corintios 9:7, a ver si lo tiene o no. Capaz lo tiene ahí con liquid paper borrado. Por eso que dejó de diezmar, por eso que dejó de ofrendar, por eso que posiblemente. La Biblia dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No lo doy por tristeza ni por... Dios ama al dador alegre, dice la Biblia. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque recuerda que Dios ama al dador alegre. Otro que tenemos que obedecer en la palabra, hemos visto, congregarse con constancia, bautizarnos después de haber recibido a Cristo, ordenar nuestra vida de pareja, poner nuestra vida al servicio del Señor, perdonar como nuestro Dios nos ha perdonado. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándonos unos a otros. ¿Y qué más? Perdonaos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Si yo perdono a mi hermano es por obediencia a su palabra. No puedo tener rencor, no puedo tener ira, no puedo tener malos pensamientos, no puedo tener nada contra mi hermano. La Biblia dice que tengo que perdonarlo. Y si hay algo que no me gusta, la Biblia dice que tengo que soportarlo, amarlo. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Verdaderamente perdonar es algo que a la mayoría de cristianos nos cuesta, a la mayoría les cuesta perdonar. Muchos no quieren hacerlo. Son cristianos que se han bautizado, son cristianos servidores, pero no quieren perdonar. Tenemos que saber que negarnos a perdonar nos roba la bendición. Negarnos a perdonar nos roba la bendición. Es por eso que por la obediencia al Señor tenemos que perdonar. De la forma como Dios nos ha perdonado a nosotros. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? ¿Quiere ser bendecido en todos sus caminos? Amén, sí. Tiene que perdonar. Y por último, después de todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, tenemos que comprender algo muy importante. Santiago 4:17. La Biblia dice, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O le es contado como pecado, como algunos conocen este versículo bíblico. ¿Saben? Si yo ya sé, si la palabra me ha enseñado que tal cosa tengo que hacer y no lo hago, es contado como pecado. Si sé que obedecer la palabra de Dios tengo que hacerlo y no lo hago, Dios lo cuenta como pecado. Dios da alegría y gozo eterno para aquellos que le siguen. Nosotros como hijos de Dios debemos anhelar la bendición del Señor, no solamente la prosperidad que el mundo puede dar. Tenemos que saber que aunque lo que el mundo puede ofrecernos parezca muy bueno y atractivo, hay una gran diferencia entre lo que el mundo da y lo que nuestro Dios da a sus hijos. Proverbios 10:22.
La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.